Normas del mundo ético que son la base desde la cual se interpreta o se reflexiona y entonces se reconoce el delito. Obviamente, entonces la prueba no es una prueba desde el punto de vista demostrativo propio de las ciencias del entendimiento, por ejemplo, la geometría. Por ello, esta parte final del parágrafo y todo el comentario agregado por el filósofo, lo que nos trata de mostrar es el acto de probar en derecho, no es un acto de probar en el sentido de la prueba formal, teórica propia del entendimiento. Es decir, no es un proceso abstracto, como una suerte de atenerse teóricamente a procesos de orden lógico, teórico, y a una forma de procedimiento puramente intelectual, sino que la prueba se construye, por decirlo así. La prueba se construye a partir de los datos empíricos, pero también de los testimonios, también de un estudio concreto de los antecedentes, de las circunstancias en las cuales se da el caso y obviamente de la indagación sobre las intenciones de los agentes y de cómo la interacción de distintos elementos que se dan en la circunstancia nos permiten aclarar el sentido de la acción del individuo y desde ese punto de vista como que la prueba florece como un resultado de todo ese proceso de indagación. Aquí claramente podríamos nosotros referirnos a la clara influencia de la cultura antigua y al pensamiento de Aristóteles, especialmente cuando Aristóteles nos muestra en la Ética Nicómaco que el saber ético o el conocimiento en torno a la ética no es un conocimiento demostrativo a la manera del geómetra o de propio a una argumentación demostrativa de ese tipo, sino más bien a la manera de un discurso dialéctico. Entonces, dialéctico en el sentido aristotélico, y yo creo que en este sentido, bebiendo de esa herencia aristotélica, el autor también nos quiere señalar que la sentencia o la calificación del caso y la comprensión, la reflexión de las pruebas nunca se da fuera del mundo ético, nunca se da fuera del tribunal como un campo o como un espacio de orden reflexivo de las acciones y de la calificación del mismo. Por ello, el juicio por jurado en el mundo jurídico occidental implica la deliberación sobre las pruebas, la interpretación que cada miembro del jurado hace del carácter de esas pruebas a la luz de los testimonios y del estudio de las circunstancias. Por ello, Hegel, ese es el sentido interesante de que Hegel al final, en la última línea del parágrafo 227, nos diga que respecto a la prueba, las declaraciones y las aseveraciones de las partes al interior del tribunal, el juramento, aunque es una garantía subjetiva, es la última que se tiene. Fíjense en lo interesante, porque el juramento podríamos darle dos lecturas o dos interpretaciones a esa afirmación. Por una parte, que es una garantía débil, una garantía que en último término no nos asegura una razonabilidad o una decisión o una justicia absoluta. Pero también la otra interpretación es que es la única a la cual podríamos apelar. De alguna forma, la formación ético-política y la formación jurídica de un ciudadano que ocurre en el ámbito del tribunal, en la medida en que madure, en la medida en que sea sólida, responsable, en la medida en que sea crítica y en la medida en que asuma la ley como una forma de autoconciencia, tal y como lo señala Hegel, como saberse de sí mismo en la ley y saberse libre en la ley, ello asegura
que el tribunal pueda fiarse de su juramento. Entonces, de alguna forma, la limitación del proceso jurídico, la finitud y contingencia del ámbito jurídico, no es que se elimine, pero sí se media a través del tribunal. Y el tribunal es como una institución que nos puede de alguna manera garantizar una mayor justicia, pero no una justicia absoluta. Por eso el carácter de la prueba y el carácter de la justicia no es un carácter absolutamente apodíctico o necesario, es racional, pero no es apodíctico. Descansa en último término en los hombros de personas, de miembros de la sociedad civil con una madurez jurídica y una probidad moral que le permiten en ese sentido ser garante de la justicia en una comunidad. Muy interesante, sumamente valioso, y por ello también es clara la influencia de este pensamiento en todos los procesos de justicia que podríamos llamar justicia comunitaria o justicia afincada en las tradiciones y costumbres de comunidades, es decir, una lectura comunitarista del derecho. Muy interesante y muy sugerente, como acabo de mencionar, en los debates contemporáneos. No se refiere a condiciones absolutamente objetivas. Objetivas. ¿Qué quiere decir? Probar no es simplemente, como podríamos nosotros creerlo desde un punto de vista inmediato o abstracto, referirnos estrictamente a hechos positivos, como si los hechos por sí mismos nos hablaran y nos dijeran la verdad. No. Debemos nosotros más bien entender que el carácter probatorio en el orden jurídico se refiere a una reflexión que se atiene, por una parte, a la intuición sensible, es decir, obviamente a una serie de datos y a hechos concretos de orden empírico, pero también a la certeza subjetiva, es decir, también a la formación de un carácter moral en donde se cultivan valores, normas propias del mundo ético, que son la base. Muchas gracias y ya nos veremos para el comentario en los dos siguientes videos de los parágrafos 228 y 229, que ya nos dan la conclusión o el cierre de este importante momento en la administración de justicia llamado el tribunal.